Vamos a recibir a nuestra próxima entrevistada, que también viene del ámbito de la salud y tiene la gentileza de charlar con nosotros unos minutos, ¿sí? Que es Vanessa Naro, ella es bioquímica. Y bueno, vamos a hablar un poquito de esta actualidad, de esta realidad que nos toca atravesar ya llegando a diciembre de 2021. ¿Sí? Vanessa, ¿cómo estás? Buen día, Eduardo te saluda. ¿Cómo andás? Muchas gracias por atendernos nuevamente. Buen día, Eduardo. Muchas gracias a ustedes por comunicarse, siempre actualizando todo. Así que muchas gracias a ustedes. Por supuesto, bueno, nos interesa conocer, sí, un poco también cómo está funcionando actualmente, digamos, la parte privada con todo este tema de la pandemia, sí. A ver, los últimos hisopados positivos que tuvimos o resultados, sí, resultados positivos que tuvimos, para decirlo correctamente, vinieron también un poco de la parte privada, ¿no? Preguntarte, ¿se sigue hisopando, se siguen haciendo los tests? ¿Cómo está la situación hoy? Que no tenemos, afortunadamente, tantos positivos en la ciudad de Chivilcoy, pero sí estimamos que se siguen haciendo los test, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros desde agosto es que tuve esa oleada de positivos con el que veníamos desde que arrancamos la pandemia. Y bueno, tuvimos la suerte que después en septiembre, efectivamente, como se iba informando, no había casos positivos, seguíamos hisopando, no con el número de hisopados que realizábamos antes, por supuesto, pero bueno, todo fue transcurriendo y más o menos disminuyendo hasta que en el día de hoy estamos haciendo aproximadamente unos 4 a 5 hisopados por PCR y alguno que otro también test rápido. En realidad lo que se mantiene es los hisopados que, bueno, deben hacerse por temas administrativos, por lo tanto me refiero a que vienen sin síntomas, que son para viajar Claro. o para entrar en algunas fronteras que se los piden, ¿no? Entonces seguimos manteniendo eso, más o menos 4 o 5 diarios. Hay alguna que otra empresa que está haciendo puleos, muy bueno para el tema de prevención, en el que vienen muy bien, pero manteniendo el sistema de puleo, que lo que nosotros decimos que es algo frecuente, en el que te da chance de detectar algún positivo con mayor rapidez y te aseguras que el resto que sigue trabajando poder aislarlo rápidamente en caso de detectar algún positivo. Bueno, eso te seguimos manteniendo, algunos por semana, y vienen muy bien, ¿no? Hasta ahora viene todo negativo, que es como uno espera seguir, y los positivos que tuvimos, como bien informaste, en el transcurso de estas semanas, vamos informando más o menos unos 3 positivos de personas que refieren que viajaron, ¿sí? Que han venido bueno, zonas en el que hay gran confluencia de viajeros y bueno, y tal vez fue ahí que contrajeron la cepa. Claro. Realmente no sabemos qué cepa es, ¿cierto? Sí, 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 Eso sí. ya pasa por un tema de identificación de cepa que bueno, lo lleva a cabo la parte estatal. La verdad que bueno, eso es lo que venimos manteniendo. Y alguno que otro con síntomas. Yo pienso, Eduardo, que ha bajado mucho porque, bueno, esto de la vacunación masiva ayuda muchísimo y realmente que es para lo que se utilizan las vacunas, es que si uno llega a contraer el virus lo va a padecer de una forma más amena, por decirlo de alguna forma, porque ya tiene los anticuerpos necesarios para defenderse, entonces la primera barrera ya es alta ante la presencia del virus en nuestro sistema. Eso ayuda muchísimo a que tal vez se pase como una gripe, porque ya te digo, ya desde el último que nosotros habíamos informado en agosto, fines de agosto, desde el sector privado, vinieron a hisoparse por un temita que tenían esas rinitis que no sabes si es alérgica o por qué se te está manifestando y resultaron positivos. Ahora los últimos que tuvimos, por suerte también, como ves lo estás transitando, el nivel vos sabés que de internados y de gente en estado crítico por COVID, con esto de la vacunación masiva, ya prácticamente desapareció o está en un nivel mínimo, que es lo que realmente esperábamos como sociedad y como equipo de salud, ¿sí? Poder acceder a la vacuna para disminuir el tema de los críticos en internados y poder responder, ¿no? Vanessa, ¿y el descenso en cuanto a hisopado fue paulatino, digo, desde agosto hasta ahora, hasta diciembre? O sea, ¿notaste que fue cada vez menos la gente concurriendo en la diaria a pedir algún turno
para hisoparse, para que le realices algún test de antígeno, etcétera? Fue bastante, no sé si paulatino, fue brusco en el tema de cuando empezó que no había circulación realmente. No estamos acostumbrados a realizar más de 30 por día, Claro. a bajar a 10 por día, ya a eso le llamo como que no fue 30, 25, 20, 22, ¿viste? Exacto. Sí, sí, fue Entonces yo un diría que descenso fue brusco, como claro. un Sí, son descenso 20 brusco, menos. pero claro, fue bastante brusco, pero bueno, ya se veía esto de mucha gente con la segunda dosis y en cambio, en vez de venirse a hisopar, muchos manifestaban el tema de poder realizarse los anticuerpos, que es algo que, bueno, también hemos estado realizando y ahora ya hay una población mínima que se chequea el tema del nivel de anticuerpos. Como ya sabemos y han escuchado, es verdad que va bajando la inmunidad que tenemos. De hecho, a nosotros mismos chequeándonos, se dice que con un nivel de anticuerpos mayor a 1 unidades internacionales es positivo. Bueno, nosotros hemos visto un descenso brusco cuando nos medimos cada 2 meses o un mes, de acuerdo a la persona, de tener más de 1000 a 2000 a haber bajado por debajo algunas veces de 100. Nos mantenemos positivos, pero con un nivel de anticuerpos bajito, ¿sí? Por eso es tan importante ahora reforzar, como sabés que se está llamando a la tercera Sí, sí, dosis, sí. y bueno, eso realmente yo creo que está siendo bien aplicado. Estos son los datos que nos da la epidemiología al poder recolectar de todo lo que va pasando, ¿sí? Como fuimos aprendiendo con la pandemia, aprendemos de lo que va pasando también con la inmunidad y así es como vamos reportando los datos y diciendo, bueno, la gente que se dedica a informar los datos y que está en el área científica, dice, bueno, realmente necesitamos otras dosis, porque ya te digo, andamos con un nivel que teníamos 2000, ahora tenemos 20 en nivel de anticuerpos. Entonces, no significa que a mayor nivel, mayor seguridad, ¿no?, para enfrentar el virus. Significa que estás positivo, que hay una circulación de linfocitos de memoria que están ahí dando vueltas y es lo que hace que ante el contacto con el virus rápidamente se dispare la cascada del sistema inmune que te permite defender y frenarlo en la barrera y no producir todos los efectos que producía al principio cuando no teníamos inmunidad más que la presencia del virus. Así que bueno, realmente es así. Hay que promover la vacunación en la tercera dosis, si te llaman o llaman, hay que ir, estoy consciente de eso, y bueno, y creo que vamos bien en el camino de la inmunización masiva, que es lo que, bueno, en historia, en virus y en tema de agentes microbianos es lo que va pasando esto, ¿sí? Hay que seguir las pautas y, bueno, aprendizaje de todo esto. ¿Fueron muchas las personas que quisieron medir su nivel de anticuerpos que fueron pasando allí por el laboratorio con esta inquietud? Sí, fueron muchas. Ahora ya está muy calmo el tema, pero cuando ya te digo, bajamos en agosto el número de hisopados de circulación del tema de los, ¿cómo se llama? Los síntomas, Sí. ahí la gente venía a chequearse, ¿viste? Porque ya estaban poniendo la segunda dosis de la vacuna a muchos, entonces ahí vino como una oleada que se fue chequeando. La verdad que tuve todos positivos, salvo excepcionales casos en el que no levantaron anticuerpos, ¿sí? Ya sea porque estaban vacunados con un tipo de vacuna o algo que no habían levantado anticuerpos, pero la mayoría tuvimos todos niveles positivos de anticuerpos luego de vacunación. Y ni hablar que se ve que habiendo tenido COVID y habiéndose vacunado, son los que tienen un nivel de anticuerpos dosado en sangre altísimos. Te lo consulto porque, bueno, a los mayores de 50 años de edad, por ejemplo, que están vacunados con la Sinopharm, es a quienes les están aplicando una tercera dosis, ¿sí? Y Sí. también, bueno, se decía extraoficialmente, porque, o sea, es el comentario que había, es que, bueno, que el Sputnik o la AstraZeneca te daba mayores anticuerpos que la Sinopharm, ¿no? ¿Esto era así o era simplemente algo que se Sí, comentaba, o sea, una versión de tantas que circulan, viste que estuvimos sí. sobrecargados de información en esta pandemia? Sí, es verdad en el nivel cuantitativo, ¿sí? Cuando nosotros informamos los reportes,
se vio lo que justamente estás diciendo, lo que no significa, ¿sí?, que estabas más protegido. Significa que el nivel de reacción de anticuerpos, y acordate que nosotros solo estamos midiendo inmunidad, ¿sí?, inmunidad de anticuerpos. Existe la otra inmunidad celular que en los laboratorios comunes no se mide, es solo a nivel de un laboratorio de alta tecnología que se mide por otras cuestiones. La inmunidad celular no la medís, y es lo que también se manifiesta al vacunarte o estar en contacto con el virus. Así que bueno, eso es a nivel cuantitativo, si tenemos que ser correctos con la información que damos, es lo que ocurría. Cuando informamos a las personas vacunadas con estos dos tipos de vacunas, tenían buen nivel de anticuerpo cuantitativo, un nivel alto. En cambio, en las otras manifestaban que no, y yo creo que bueno, los reportes han dicho, había un 30% que no levantaba inmunidad. Los veníamos siguiendo luego de la segunda dosis y daban, viste, un 1%, ese indeterminado, esa franjita que muchas veces tuvimos que cambiar de compañía, de la marca farmacéutica, para medirle los anticuerpos justamente a estas personas, para ver si ese valor gris intermedio que te daba, que no era ni positivo ni negativo, daba algún número que en muchos sentidos no tenía, porque a vos te interesaba decir, bueno, más o menos tiene un valor o no tiene un valor, o sea, no importa que esté ahí justito y decir, ay, si paso por uno, cuantitativamente, que puede ser el error que nosotros llamamos de equipo, ¿viste? Error intralaboratorio, que tiene que ver con un blanco nada más, te daba positivo o negativo, ¿viste? Se jugaba con eso, pero... Claro. Es lo que los reportes nos mostraron, sí, nos mostraron esos. Bueno, o sea que hoy la vacunación, la vacunación está, pero a lo que iba es que hoy, digamos, las personas que se van a hacer un testeo, ¿sí?, o se van a hacer un hisopado, fundamentalmente es por el tema del viaje, ¿sí? Antes y después está recomendado, ¿no? Sí, antes y después lo que está recomendado. Muchas veces ocurre que en los lugares en los que llegan los hisopan directamente, bueno, entonces Sí, se alivian eso de venir después a su sistema en donde viven, a su localidad, a hisoparse. Pero bueno, es lo recomendado. Sabemos, no es que decimos, estamos esperando una próxima ola, pero sí hay que estar muy atentos. Sí hay que seguir con las medidas, sabemos que el virus está y llegó para quedarse, simplemente es lo que sabemos, el tema de los que sabemos inmunidad en el área de salud, que esto va a llegar a un equilibrio, ¿sí?, como todos los virus de las historias y todo lo que hemos transitado históricamente en salud, pero el virus llegó a quedarse y la cepa va mutando, que es lo que nos van reportando día a día, ¿sí? La cepa no es la misma genéticamente, cuando la codifican ven que no es exactamente la misma que arrancó en aquel diciembre, sino que fue cambiando genéticamente porque lógicamente quiere entrar en un equilibrio, también sabe los sistemas para evadir nuestro sistema inmune y es eso que va cambiando la cepa, por eso siguen existiendo enfermedades e infecciones desde siempre, desde la historia, es lo que tratan de hacer los virus o las bacterias por otro lado. Entonces, bueno, hay que seguir con las medidas preventivas, no relajarse, viendo que si uno se va de viaje, estar atento a cuando vuelve a los síntomas. Eso nos pasó cuando empezamos otra vez hace sí. unas semanas atrás a detectar un positivo acá en el área, bueno, privado. Un fin de semana, alguien que volvió de viaje y remitía esa rinitis, no estaba tranquila y fue que se lo hizo y dio positivo. Y es así como la gente consciente y que quiere saber realmente para aislarse, porque si no, ya sé que hoy en día se solapa mucho, ¿sí? De hecho, volvieron mucho, afloró mucho el tema de infecciones pediátricas, que el año pasado las tuvimos bien bajitas porque no había escolarizados, entonces bajó el contacto entre niños, pero bueno, lo natural es que vuelvan porque así se genera la inmunidad de los chiquitos, ¿no? Cuando están en contacto con otros y cómo se va preparando su sistema inmune, no significa que sea COVID, ¿no? Hay otras infecciones desde siempre que estuvieron, pero bueno, las personas grandes, atento con esos síntomas, ¿sí? Y atento sobre todo a no estar en contacto con otras personas, viste, ser un poco responsables desde siempre. De esto tenemos que aprender mucho, Eduardo. De todo este año largo que tuvimos, hay que aprender el tema de cómo nos empezamos a relacionar,
viste el tema, como siempre decíamos, las costumbres, el mate, el saludo, el no Sí, saludo, sí, la sí, sí. distancia, la ambientación, el poder ventilar los ambientes, ver si uno va a lugares donde hay mucha gente, ver que sea mejor al aire libre, viste, mantener ese cierto respeto por el otro y saber, porque aprendimos mucho de la transmisión derecho, de contacto a contacto muy cerquita, ¿sí? Esto nos tiene que haber enseñado y tiene que haber llegado para quedarse. Bueno, ¿y cómo es la situación actual hoy? ¿Pueden estar, digamos, trabajando de una forma normal? Porque seguramente cuando se produjo la inauguración, sí, del laboratorio allí en la calle Paso, bueno, pensaban en una forma de trabajo y de repente, bueno, se encontraron con toda esta situación y hubo, bueno, que también empezar a brindar respuestas en Sí, sí. consecuencia, ¿no? Digo, hoy ya tienen un funcionamiento más, más normal, más en lo que estaba, digamos, planificado en cuanto a lo original. Un poquito sí, pero no volvimos. Nosotros, ponele acá en el laboratorio, siempre, desde que empezamos, estuvimos con los barbijos, las máscaras N95, trabajando incluso adentro del laboratorio. Por eso, Claro. acá nosotros, yo no me contagié, por suerte, ni mi personal tampoco. Nosotros siempre nos mantuvimos con barbijo y el día de hoy seguimos con la protección, ¿sí? Seguimos trabajando. Desde el momento que entramos, estamos con la protección, no nos bajamos. Tenemos solo un sector, que es acá donde estoy yo, en el que cada uno individual viene y puede para alimentarse o tener un sectorcito aparte de cocina. Pero nosotros seguimos trabajando con barbijos, como todas las instituciones, teniendo los cuidados de la higienización, pero sobre todo la mascarilla es algo que antes, original, no lo teníamos incorporado como institución en general de salud. Voy a un hospital a ver a tu médico y no andaban con mascarillas, ¿sí? Salvo cuando uno tenía que entrar a una terapia o a algún sistema en el que estaban inmunosuprimidos o con sistemas bajos en el sistema inmune en el que nosotros los protegíamos al resto y la gente de salud se cuidaba poniéndose esa mascarilla, ¿sí? Para no transmitir. En cambio ahora, a donde entra en el sistema de salud, están con las mascarillas, porque es así como debemos estar en los ambientes cerrados, ¿sí? Cuando, por eso es el respeto que te digo que llegó para quedarse. Es mucho más seguro porque estamos en el contacto directo con las personas, ¿sí? Incluso ahora para seguir hisopando y todo, tenemos nuestro lugar reservado y en el que vamos con toda la protección, lógicamente, mascarilla, N95, tenemos este tipo de ahora de camisolines o de equipamiento que no era como el principio, en el que sí íbamos rotando y se dejaba estacionar, ¿viste? Era todo muy, muy estricto. Ahora tenemos otro manejo porque la cepa evolucionó, porque sabemos cómo manejarnos, sabemos el contacto que nos daría a nosotros la transmisión con el otro y lo Sí. respetamos totalmente. Ahora, Así que bueno, no volvió a la normalidad, Eduardo, pero está muy bueno lo que quedó, porque al otro también le da respeto el tema de que vos uses mascarilla, ¿sí? El ver al otro con barbijo ya te das más seguro, porque estamos muy estrechos con las personas. exacto. Sí, además no nos podemos descuidar ni por un instante porque hace unos meses atrás, creo que la última vez que charlábamos, hablábamos sobre, bueno, estar atentos por la variante Delta. Ahora Mm, apareció la Omicron, o sea, es como que tenemos que estar alerta permanentemente, ¿no? O sea, hoy otra vez empezamos lo mismo, sí. con lo mismo, o sea, Mm, lo vemos de lejos, pero esta situación que veíamos de lejos, después se empieza a acercar, ¿no? De hecho, sí, ya sí, se sí, estaba hablando totalmente. de Brasil. Así que, y Brasil con Argentina y hay un paso nada más. Sí, es lo mismo que nos pasa a nosotros con Capital. Sí, que por ahí nos asustamos cuando hay algún caso en Chacabuco, o en Alberti, o en Bragado, y lo propio por ahí le pasa a los vecinos de las otras ciudades con Chivilcoy, pero en realidad por ahí nos tenemos que preocupar más con Cava o Amba, que es donde tenemos permanentemente relación, ¿no? ¿Y qué les pasa a ustedes? También tienen que Ujú. estar atentos, ¿sí? En este caso atenta a ver qué sucede con todas estas variantes, cómo es el movimiento, porque bueno, puede derivar también en, esperemos que no, ¿sí? Pero puede derivar en volver a tener otra vez trabajo en relación a volver a hisopar una mayor cantidad de personas, ¿no? Sí, sí, ni hablar que eso estamos atentos y vamos viendo los reportes. Hay que esperar que se siga informando de los que tienen experiencia en el tema y ver realmente si lo vamos a tener que enfocar desde otras perspectivas. Pero atentos siempre. No volvió la normalidad, llamaríamos antes de la pandemia, cómo nos manejamos. Eso no volvió, no va a volver y hay que tener ahora
estar realmente muy consciente que vienen las vacaciones. Las personas que he tenido positivas fueron a Buenos Aires, fueron a Buenos Aires, a Mar del Plata, y volvieron y presentaron estos síntomas, ya te digo, y después el contacto acá, cuando uno viene, si no es consciente, se lo transmite a la gente que está cercana. Entonces, no hay que descuidarse, esto no pasó. Ahora vienen las vacaciones, va a haber mucho tráfico, que está muy bueno, porque no hay problema en movernos, hay que saber movernos y hay que saber respetar al otro, ¿sí? Por eso te digo, no dejen de usar las mascarillas, no dejen de usar los barbijos, de andar, de moverse, y, ojo, en los ambientes cerrados, respetemos al otro, pero realmente esto no terminó. Ojalá que podamos ser conscientes y que después volver en marzo, cuando vamos a estar muy atentos y bueno, el sistema de salud muy disponible, no tengamos que volver a algo que nos duele mucho y que bueno, creo que vamos a estar bien, vamos a estar muy preparados, pero hay circulación, hay que vacunarse, lo que yo sé de mi experiencia, y si hablo científicamente, los reportes sabemos cómo están hechos y la influencia que tiene en la población, y es el camino en el que tenemos que ir, por ahí va. Y bueno, nada, cuidarse al otro, respetar. No pasó la pandemia, así que no nos sorprenda después, porque los que estamos en salud estamos hablando, estamos informando, ya nos ven a los médicos también como los reciben, y no es nada como antes, lo normal, lo que decimos normal, Eduardo, ¿sí? Sí, Vulgarmente. sí. Vanessa, por ejemplo, sí, personas que el año pasado, porque hablamos con muchos médicos que nos decían, hay personas que interrumpieron tratamientos. Sí, también fue diferente para el laboratorio 2020-2021 en relación a que las personas se acercaran ahora en 2021 sin temor a hacerse un análisis, se lo tenían que hacer, no postergar cuestiones. ¿Lo notaron? Sí, totalmente, se notó. Ahora volvió la circulación de todos esos pacientes y que habían dejado los chequeos. Eh, es un problemón y Sí. se ha visto ese año que se dejó postergado por miedo a ir al laboratorio, a hacerse los chequeos, y tanto al médico, muchas veces porque, bueno, se dejó de atender o estábamos como destinados a otro área por la emergencia sanitaria, pero no hay que dejar, hay que confiar en el sistema de salud, hay que confiar en que los esperábamos nosotros bien preparados. Ya te digo, no nos infectamos, estuvimos esperando a la gente, sabíamos cómo protegernos, había colas afuera en el que, bueno, hacía frío y debían entrar de a una, pero era la forma de cuidarlos, y así fue. Yo estoy segura que en la cola de un laboratorio o de esperando a un médico con la prevención que se tenía, la gente no se enfermó ahí, ¿sí? Se enfermó en otro ámbito, y se vio muchísimo. Hoy volvieron esos pacientes a hacerse los chequeos que habían postergados, y en algunos es un problemón, ¿sí? Se ve particular. Lo que pasa es que si a vos te toca ese 1 de cada 50 que tu sistema de salud, digamos, la patología de base que tenía empeoró, se ve mal, ¿sí? No importa ser una estadística, sino ser ese uno cuesta mucho para tu organismo. Entonces, hay que promover a que no hay que dejarse de hacer los chequeos. Ahora la gente volvió, realmente hemos vuelto a nuestro sistema anterior a la pandemia de tantos pacientes diarios, los chequeos, las rutinas. Volvió muchísimo. De hecho, se ha visto también en los quirófanos, viste, esas consultas que se han ido postergando, que te las cancelaban durante la pandemia y ahora se reactivó. Se ve muchísimo eso ahora. La verdad que, bueno, contenta por los pacientes que pudieron retomar sin miedo, pero hay otras alternativas, siempre hay otras alternativas, como por ejemplo en el momento de pandemia, o que ves que hay circulación, o que tenés miedo realmente, o estás inmunosuprimido, con sistemas de defensas bajas, se podía llamar y se podía ir a domicilio, ¿sí? Ponele, era otra alternativa que uno andábamos mucho, en vez de estar acá extrayendo, teníamos traccionistas que salían a hacer las recorridas diarias, y bueno, siempre hay alguna alternativa, siempre. No hay que dejar de acercarse, hacerse los chequeos, porque esto es algo más que se suma, ¿sí? Lo de la pandemia, lo de este virus fue algo más, pero lo de siempre está, Exacto. ¿sí?
los nuevos, los chequeos anuales, hay que hacérselos, por algo están, porque nosotros prevenimos, ¿sí? Los días mundiales de cada cosa, ¿para qué están y se recuerdan? Para prevenir, ¿sí? Para incentivar que vayan al diagnóstico precoz. Entonces, no hay que dejar de hacerlo. Uno trabaja para ello. Exacto. Así que bueno, es la opinión que puedo darles. Vanessa, bueno, agradecerte muchísimo como siempre el tiempo. Te hemos sacado unos cuantos minutos, pero bueno, queríamos charlar acerca de absolutamente todo, por lo menos las inquietudes que se nos venían presentando en todo este tiempo, ir conociendo un poco el paso a paso, ¿no? Así como estuvimos por ahí en los momentos más complicados, bueno, el que se esté un poquito más aliviado, pero también para llegar con la prevención, ¿sí? No solamente con la alarma de, bueno, cuántos casos, no, llegar con la prevención, ahora que no tenemos casos, bueno, para seguir de esta misma forma, de esta misma manera, ¿no? Muchísimas gracias por el tiempo, muy amable como siempre por atendernos. No, gracias a ustedes como siempre y bueno, para lo que necesiten acá estamos informando también. Muchas gracias, que tengas un buen día, hasta luego. La palabra de Vanessa Naro, ella es bioquímica, por supuesto la responsable de Laboratorios Naro, que está ubicado en la calle Paso, sí, Paso 82, antes de Asimra, ¿sí? Ahí, a metros nada más, ¿sí? Ahí está Laboratorios Naro, y estábamos charlando un poco acerca del tema de la actualidad en cuanto a hisopados desde el ámbito privado, teniendo en cuenta que por ahí los últimos positivos que informamos en la ciudad de Chivilcoy vinieron desde el ámbito privado, y además también, ¿sí? En relación al tema de los anticuerpos de las vacunas, para charlar con Vanessa Naro a este respecto. Bien, nos vamos a ir una tanda y ya volvemos porque tenemos por delante más información y también la posibilidad de poder charlar con otros entrevistados. Ya estamos. Espacio de publicidad. Anticipate al verano